Hola, esta es la novena parte sobre el tema acentuación ortográfica, cómo escribir correctamente el acento escrito. Hasta el octavo video, hasta el anterior video, habíamos visto un poco sobre la acentuación tópica, la acentuación separativa y la acentuación diacrítica o distintiva. El acento tópico, que es la norma general, el acento separativo y el acento diacrítico, que son normas especiales, digamos que van a contradecirse un poco con la norma general. Eso lo vimos hasta el video número 8. Ahora, continuando con la acentuación escrita diacrítica de pronombres interrogativos y exclamativos y enfáticos. Tenemos los siguientes casos, ¿no? Cuando nos referimos a los pronombres interrogativos, exclamativos y enfáticos, nos referimos concretamente a estos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuánto? Estos pronombres pueden funcionar de tres maneras, es decir, pueden adoptar tres tipos de modalidades, como interrogativos, como enunciados interrogativos, como enunciados exclamativos y como enunciados indirectos, ¿no? Y también podríamos entenderlos que son enfáticos. Como interrogativos tenemos los siguientes casos. ¿Qué crees que pasará? ¿Cómo piensas lograrlo? ¿Cuándo llegaste? ¿Dónde te hospedas? ¿Quién te preguntó? ¿Quiénes son esos? ¿Cuánto pesas? En estos ejemplos, como verán, tenemos signos de interrogación, ¿no? Al principio y al final. En todos estos casos, bueno, como son preguntas, tienen que escribirse tilde, ¿no?, sobre cada pronombre. En todos los casos se escribe acento ortográfico, ¿no?, el escrito. En el caso de los enunciados exclamativos tendríamos: ¿qué te pasa? ¿Cómo pudiste? ¿Cuándo no? ¿A dónde puedo ir? ¿Quién no quiere vivir en París? ¿Quiénes se creen? ¿Cuánta gente vino? Bueno, estos son enunciados, digamos, admirativos, ¿no? Porque exclaman, expresan cierta emoción. En todos los casos aparecen signos de exclamación al principio y al final, como tiene que pasar, como se tiene que escribir en el castellano. Y igual, ¿no? En todos los casos se escribe tilde. Y por último tenemos los enunciados indirectos. A ver, ahora sabes qué se siente. Es resultado de cómo pensamos. Desconocemos cuándo se fue. Queremos saber dónde está. Queremos entender quién lo dijo. Yo sé quiénes fueron. Puedo suponer cuánto le pagó. Como notarán, en la pronunciación, en cada uno de estos pronombres se hace cierto énfasis. Y, por ejemplo, en este caso, podríamos decir, queremos entender quién lo dijo. Es una pregunta, pero de manera afirmativa. Todos estos casos son aseverativos, pero detrás podríamos entender que hay una pregunta. Y bueno, como es una pregunta en un sentido afirmativo, sería una pregunta indirecta. Y en este punto en particular, cuando se pronuncian los pronombres, se hace cierto énfasis. Por eso son enunciados indirectos enfáticos. Bueno, ahora pasemos a los pronombres demostrativos, ¿no? Concretamente este, ese y aquel, y sus variantes en femenino y en plural, ¿no? En el caso de este, serían esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Estos pronombres pueden funcionar como determinantes y como pronombres, ¿no? Estas formas pueden funcionar como determinantes y como pronombres. Antiguamente, los determinantes se escribían sin tilde y los pronombres se escribían con tilde. Actualmente esto ya no ocurre, ¿no? Ya no se aplica esta idea. Según las actualizaciones del año 2010, dice, ¿no? Actualmente, según la ortografía de la lengua española del año 2010, la tilde en estos pronombres es opcional en los casos de posible ambigüedad y debe evitarse en los demás casos.
Entonces, solamente tenemos la posibilidad de escribir la tilde, el acento ortográfico, cuando se pudiera presentar algún caso de ambigüedad, como podría ser este vino. Al decir este vino, no sabemos exactamente a qué se refiere el enunciado. Podría ser a la bebida, ¿no? Al licor de uvas, o a que alguien vino. Entonces, en ese caso, para diferenciarlos, podemos escribir la tilde. Pero en general se recomienda, ya no utilizarlo. Pasemos a las reglas especiales del acento ortográfico. Ya vimos la acentuación tópica, separativa y la diacrítica. Ahora veamos las reglas especiales del acento ortográfico. Estas son normas excepcionales también. La número 1 dice, las palabras compuestas fusionadas en una sola se acentúan de acuerdo a normas generales. Aquí tenemos 5 reglas. La primera dice, cuando ningún elemento lleva tilde, no se tilda la palabra compuesta, ¿no? Cuando no llevan acento escrito ninguna, no se debe escribir la palabra, ¿no? Ya fusionada, como sucede acá. Guarda más polvo, ¿no? Guarda polvo. Latino, americano. Ninguna palabra lleva acentuación escrita. Por lo tanto, la palabra debe escribirse sin tilde, obedeciendo también a la pronunciación. La número 2. Cuando el último lleva tilde, si la última palabra, la palabra compuesta lleva acento escrito, la tilde. Por ejemplo, porta lámparas. La segunda lleva tilde, lámparas. Es una palabra esdrújula, por lo tanto tiene que tildarse. O como sucede acá, un décimo. Lo mismo, es una palabra esdrújula y debe tildarse. Entonces, ¿cómo se escribiría ya de manera compuesta? Sería portalámparas. Aquí, como verán, se conserva el acento escrito. Y lo mismo en un décimo. Es una palabra esdrújula. Se entiende que esto es una palabra esdrújula y por lo tanto debe tildarse. Bien, la número 3 dice, cuando los dos elementos aisladamente llevan tilde, el primero pierde el acento escrito. A ver, tenemos décimo séptimo. Décimo es una palabra esdrújula, por lo tanto, debe acentuarse de manera escrita. Y lo mismo con séptimo, palabra esdrújula. Entonces, cuando se fusionan, la primera palabra, esta, pierde la tilde. Y se escribiría de esta manera. Décimo séptimo. Solo la segunda palabra, solo esta, conserva la tilde. Y lo mismo sucede acá. Cefalotórax. Ambas palabras tienen acento escrito. Pero solo tórax conserva la tilde. Cefalotórax se escribe de esta forma. La cuarta regla dice, cuando únicamente el primer elemento lleva tilde, la palabra compuesta no debe llevar acento escrito. ¿Cómo sucede acá? Así mismo. Entonces, como esta palabra es la que, cuando va primero en la combinación de ambas, el acento escrito ya no se tilda, ¿no? Porque en la pronunciación sería asimismo. Asimismo, la sílaba tónica sería mis. Por lo tanto, es una palabra grave y termina en vocal. No se debe tildar. Y lo mismo acá. Rioplatense. Río lleva acento escrito. Pero en la combinación, como viene a ser la primera palabra, entonces pierde el acento. La última dice, cuando la palabra compuesta presenta hiato acentual, se escribe tilde. Acá son dos palabras distintas, ¿no? Corta y uñas. Ninguna lleva acento escrito, ninguna lleva tilde. Pero en la combinación se pronuncia de la siguiente manera, ¿no? Porque esa es solo una palabra, por si acaso. Corta uñas, ¿no? No es corta uñas. Entonces, como se pronuncian estas dos vocales por separado en distintas sílabas, es decir, la vocal débil se vuelve fuerte y se separa de la vocal fuerte, bueno, es como si ya fueran dos vocales fuertes y se separan en distintas sílabas. Aquí se forma un hiato, concretamente un adiptongo, y debe escribirse el acento
la tilde, que en este caso sería una tilde separativa, ¿no? Acento separativo, ya que se trata de un hiato. Muy bien. Esas son las reglas en el caso de las palabras compuestas fusionadas en una sola. Ahora veamos las siguientes reglas. Las palabras compuestas formadas con adjetivos separadas por guión se acentúan como si fueran palabras simples, por separado. Aquí tenemos algunos ejemplos. Físico-químico, franco-alemán, teórico-práctico. Físico y químico, ambas palabras son esdrújulas, por lo tanto, llevan acento escrito, ¿no? Físico, químico. Y bueno, este tipo de palabras que se combinan con un guión tienen que deben acentuarse de manera escrita por separado, ¿no? Como dice la norma, como si fueran palabras simples, ¿no? Por separado. Entonces, físico conserva el acento escrito y lo mismo químico. Lo mismo acá, franco-alemán. Alemán es una palabra aguda y termina en N y se tilda. Franco no, porque es una palabra y termina en vocal. Por lo tanto, lo mismo, ¿no? Alemán conserva la tilde. Teórico, práctico, lo mismo. Teórico es una palabra esdrújula, práctico también, y ambas conservan el acento escrito porque se van a combinar por medio de un guión. Muy bien, la tercera regla dice, las palabras escritas en letras mayúsculas deben llevar acento escrito de acuerdo a normas generales. Las mayúsculas se escriben como si fueran minúsculas, así de sencillo. Aquí tenemos un ejemplo. Los miércoles tenemos un plato especial y está buenísimo. Este es un anuncio que podríamos encontrar normalmente en la calle, tal vez. Tenemos miércoles, ¿no? Está escrito con letras mayúsculas y esta es una palabra esdrújula, por lo tanto debe llevar la tilde. Lo mismo acá. Está escrita con letras mayúsculas, esta palabra, y es una aguda, termina en vocal, por lo tanto te debe tildar. Y lo mismo con buenísimo, palabra esdrújula. Y debe escribirse con acento escrito. Las mayúsculas tienen que tildarse. La regla de que no se tildan en realidad jamás ha sido reconocida. Así que bueno, eso en realidad nunca ha existido. La última regla dice, los nombres de pila y apellidos incorporados y adaptados a la lengua castellana deben acentuarse de acuerdo a la norma ortográfica. Los nombres de pila, que vendrían a ser estos, ¿no? Raúl, Ángela, Nicolás, Óscar, Damaris. Para que se pronuncien como yo lo estoy pronunciando, deben llevar acento escrito, ¿no? Raúl. Si no le pusiera la tilde, debería pronunciarse algo como Raúl o algo así, ¿no? Como si fuera una monosílaba. Pero bueno, en este caso hablamos de dos sílabas, Raúl, y ese es un acento separativo. Dos sílabas, y debe escribirse de esa manera. Ángela, lo mismo, es una palabra esdrújula y debe llevar acento escrito para que se pronuncie Ángela. Si yo omitiera la tilde, se pronunciaría como Ángela. Nicolás, lo mismo, palabra aguda termina en S, por lo tanto se tilda. Si yo omito la tilde, sería Nicolás. Y bueno, suena un poco raro. Óscar, palabra grave termina en R, por lo tanto debe tildarse. Si yo omitiera la tilde sería Oscar. Y bueno, tampoco es conveniente. Damaris es palabra esdrújula y debe tildarse. De otra manera, cambia la entonación, cambia la pronunciación. Gómez, lo mismo, palabra grave y termina en Z. García, en este caso hablaríamos de un acento separativo, ¿no? Esto es un hiato, un adiptongo. Ramírez, palabra grave, termina en Z, por lo tanto, se tilda. Díaz, aunque también podría escribirse con Z. Bueno, de todas formas hablaríamos de un hiato, ¿no? Díaz, este es un acento separativo, no es acento tópico. Los nombres y apellidos deben obedecer las normas de la lengua castellana, ¿no? Como dice acá, de acuerdo a la norma ortográfica. Claro, siempre y cuando estén adaptados a la lengua, ¿no? Pero podríamos encontrar casos como Janet o Sheila,
o ese tipo de nombres que realmente no son propios de la lengua, ¿no? Porque no están adaptados. En ese caso, sí, se tendría que omitir este tipo de normas. Pero una vez que estén adaptados, tienen que respetarlo. Las normas ortográficas de otra manera cambian la pronunciación. Muy bien, hasta este punto vimos todas las reglas de acentuación ortográfica y terminaríamos justamente con este video. Es importante, por favor, no olviden, cuáles son los pasos para colocar correctamente las normas de acentuación. Escrita. ¿Cómo se aplica correctamente la tilde? Primer paso, división silábica. Segundo, ubicación de la sílaba tónica. Y por último, podemos aplicar el acento gráfico, el acento ortográfico, la tilde. Dentro de la acentuación ortográfica, como ya lo hemos explicado en anteriores videos, tenemos la norma general, acentuación tópica, y dos normas especiales, que son la separativa y la diacrítica. Muy bien. En próximos videos tendríamos el análisis de estructuras sintácticas. Muchas gracias.